analizar la jornada José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, fotografía desde el pasado viernes, cómo ve el conjunto de la economía global, pero también aquí en España, cómo nos enfrentamos a esta nueva variante. Yo creo que estamos en un entorno de expectativas frágiles, ¿no? Quizás se debería definir así, ¿no? Donde cualquier noticia relacionada con la situación de la pandemia nos hace cambiar de percepciones de un día a otro, de un minuto a otro, ¿no? Y esto es lo que le genera tanta volatilidad, no solo a los mercados, sino también a nuestra propia forma de ver las cosas, ¿no? Hay indicadores además muy, no voy a decir confusos, pero un poco desconcertantes, ¿no? El INE cambiando sus previsiones o incluso sus estimaciones, ¿no? Creo yo que la metodología que está utilizando pues quizás no sea la correcta para determinados fenómenos que están surgiendo, como el teletrabajo, toda la entrega a domicilio, etcétera, ¿no? Entonces lo estamos también modificando. Por otro lado, lo hemos comentado en este programa, la sociedad post-COVID no va a existir, es una sociedad post-vacuna, ¿no? Incluso las vacunas ante los nuevos virus que van surgiendo, las nuevas cepas, pues van cambiando y se van modificando, y esto además nos alarma mucho, ¿no? Por eso esa enorme volatilidad, ¿no? También hay otro dato que habéis comentado que quizás nos deba hacer pensar, ¿no? Y es la mayor recaudación de impuestos, ¿no? Por parte de la economía española, ¿no? Yo no creo que, a lo mejor es una lucha contra el fraude, ¿no? Pero pueden ser dos cosas, o bien que hemos cambiado actividades que no se meten tanto en la economía sumergida, ¿no? En la black economy, o bien que la economía está creciendo más de lo que percibimos, ¿no? Y por eso esa recaudación mayor, ¿no? No sé, es una situación de mucho desconcierto. La OPEP también está pensando qué hacer y por eso también aplaza si va a aumentar o a disminuir la producción de petróleo, porque lo que quiere es maximizar ingresos, lógicamente, ¿no? Entonces la curva de demanda, pues lo que va viendo es de qué forma, limitando la cantidad, pues los ingresos van subiendo dependiendo de la elasticidad de la curva y de los precios de mercado, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar un poco a la expectativa, mirar mucho los indicadores, pero no ser tan frágiles como somos, ¿no? Sino pensar que debemos de movernos más en el medio plazo, en un escenario de un trimestre, 2 trimestres, porque es que si no quizás vamos a terminar todos un poco locos, ¿no? Ante esta cantidad de cambios, de noticias. Ahora empezarán los contagios en distintos países, cierres, y debemos un poco de mantener la calma. De esa revisión del Instituto Nacional de Estadística, ya cuando presentó los datos dijo que le faltaba un mes de contabilidad, que no había podido recopilar todos los datos. Justo además era un mes de cierre del trimestre que podría ser bastante alcista porque había mucho movimiento, sobre todo por los meses de verano, de más movimiento de ciudadanos y gasto de movimiento hacia costa y de vacaciones. ¿Consideras que el repunte de ese arreglo que pueda hacer el Instituto Nacional de Estadística pueda ser suficientemente considerable como para incluso paliar gran parte del recorte que vivimos en el segundo trimestre? No lo sé, a mí me resulta raro, ¿no? O sea, entiendo que julio y agosto serían meses de más actividad que septiembre, ¿no? Entonces, justamente las expectativas bajaron, y el mismo AIREF, ¿no? Y en la evaluación que hace del PIB diario, en septiembre es donde se viene la economía abajo, ¿no? Por eso es sorprendente que ahora diga que le queda el mes y que septiembre es un mes fuerte, ¿no? Y que ha tenido mucha actividad, porque todos pensábamos lo contrario, ¿no? No sé, puede ser, vamos a ver los cambios que hace. Lo que ocurre es que después de como siga otro mes más, otro trimestre más, haciendo modificaciones y cambios, va a haber una pérdida de credibilidad, ¿no? Entonces, estas previsiones en las que, o digamos, análisis, datos que hace adelantados de trimestres o de la inflación, ¿no? Que hoy la va a dar también dentro de una hora más o menos, pues va a perder credibilidad, ¿no? Y esto es algo que también lo deben de tener en cuenta, ¿no? Y de revisar. En economía la credibilidad es fundamental porque hace cambiar las expectativas sin que las cosas ocurran, ¿no? Y si la pierde, entonces, no sé, nos vamos a encontrar en una situación un poco compleja y vamos a empezar a atender a otros indicadores, ¿no? El The Economist estuvo hablando una semana de los indicadores instantáneos, ¿no? Y el mundo de Internet a lo mejor empieza a dar indicadores de ventas online, si lo da eBay o Amazon, o de búsquedas en Google, etcétera, ¿no? Lagarde, una entrevista que le hicieron en la RAI en Italia, decir que considera que Europa está mejor posicionada que en otros momentos del coronavirus para salir con más fuerza o para afrontar esta
nueva variante. Decía que gran parte de los pilares de la economía europea ahora están más asentados. ¿Comparte su opinión, José María? Yo creo que hemos aprendido, ¿no? Y que quizás el área europea es el que más ha aprendido. Hemos sido los primeros en encerrarnos, los que nos hemos vacunado más rápidamente, donde además los distintos gobiernos, ¿no? Y la propia Unión Europea pues ha hecho un enorme esfuerzo de política fiscal, ¿no? La política monetaria también está funcionando y ha funcionado más rápidamente que la crisis anterior, ¿no? Y por otro lado, me parece que un poco la mecánica, ¿no? de vacunarnos rápidamente, de ser capaces de controlar, ¿no? el nivel de contagio con cierres, pero ya mucho más selectivos, no los cierres totales que hicimos la otra parte, nos van a permitir negociar mejor una situación a la que creo que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no? Porque cada invierno vamos a tener cepas nuevas, igual que de la gripe, son más mortales, ya esto desgraciadamente lo hemos conocido, pero que debemos de aprender a vivir con ellas, ¿no? Y el mundo económico y en general la vida nuestra, ¿no? Individual tiene que acostumbrarse a esto, ¿no? En algunos momentos pues será más duro porque habrá más restricciones y volveremos otra vez a algunas limitaciones, y en otros momentos podremos estar un poco más relajados, ¿no? Pero ni pensar que volvemos al principio, porque yo creo que no volvemos al principio, ya sabemos mucho más de cómo gestionar esto, ni pensar tampoco que aquí ya no pasa nada y que hemos resuelto el problema, porque lamentablemente no lo hemos resuelto. Muchísimas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de la Vide. Buen día, José María, y buen negocio. Un placer, buenos días a todos.